Listo, vamos a empezar. Bien, chicos, siendo las 8 de la noche y ya estamos grabando esta sesión, sí. Estamos iniciando esta charla gratuita desarrollada o encargada por Talleres Oracle, relacionada con el tema de la configuración de una base de datos Oracle. La mayor parte de la audiencia es gente de sistemas, gente que está entrando en el tema de base de datos o está trabajando de hecho en base de datos. Pero la idea es eh, tratar de acercar algo de conocimiento en relación a lo que es la configuración de una base de datos de, de uso corporativo, ¿no? En el mercado de base de datos nosotros tenemos, de hecho, la base de datos que más se utiliza es SQL Server, porque se utiliza en la mediana empresa normalmente, ¿no? Y además es porque es la herramienta que en las universidades o los institutos con los cuales nos capacitan, ¿no? Sin embargo, en el sector corporativo hay tres bases de datos básicamente que están posicionadas. DB2, Informix, ambas son de IBM, y la alternativa es Oracle, que es el de Corporación Oracle. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver cómo se maneja la configuración de la instancia y vamos a ver qué cosa es una instancia. Veamos qué impacto tiene la adecuada configuración de una instancia Oracle en la performance del sistema. Vamos a establecer unas reglas antes de iniciar la charla. Primero, aquellas personas que deseen efectuar alguna pregunta, por favor, ustedes tienen el chat, ¿de acuerdo? Ahí hay un chat. Yo, por ejemplo, en estos momentos voy a enviar un chat para que vean por dónde ustedes pueden ingresar. Saludos para todos. Ya, ahí estoy enviando un mensaje para todos. Vía ese medio también ustedes pueden enviarme alguna pregunta. Cualquier pregunta que tengan, por favor, relacionada con el tema, por favor, la plantean por el chat. Yo en el momento adecuado hago la pausa y voy a atender todas las preguntas sin excepción. Todas las preguntas sin excepción. Eso por un lado. Yo en estas sesiones, ustedes tienen la posibilidad de también hablar con voz. La verdad, yo podría restringir el acceso a voz a todos, pero el que desea hablar por voz, habilita su micrófono y puede efectuar la pregunta por voz. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Lo vamos coordinando. Eh, Otro detalle. Eh, el objetivo de Talleres Oracle, se tiene dos objetivos para ser totalmente claros. Dos objetivos. Objetivo uno, como siempre, nosotros efectuamos charlas gratuitas, normalmente 2 veces al mes con diversos temas, nos especializamos en Oracle, con diversos temas relacionados con Oracle. Estas charlas, a veces de 1 hora, hora y media, nos permiten mantener informado a una audiencia de sistemas para que se mantenga actualizado o para tratar de promover el uso de la herramienta Oracle. Por ahí hay alguien que sea. Un segundo, vamos a silenciar. ¿Ya? Oracle. Y el otro objetivo nuestro también es promocionar nuestros cursos, ¿no? Los cursos que vamos a lanzar. Pero eso ya en la parte final. Te vamos a dar 1 hora, hora y media de conocimiento por 3 minutos de tu atención para nuestros cursos, que es en la parte final. Vamos a... Saludos desde Perú. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Desde Ecuador, Jefferson. Vamos a compartir material, ¿les parece? Vamos a compartir material que va de la mano con la diapositiva que vamos a presentar y algunas instrucciones que vamos a utilizar en esta charla. Permítanme ustedes, por favor. Acá estamos. Acá te estoy enviando a todos la PPT que tienes al frente. Y te estoy enviando un script con las sentencias que vamos a utilizar en esta... Hola, John Alfred, ¿cómo estás? Correcto. Y las instrucciones que vamos a utilizar para esta sesión. Un segundo.
Listo. Bien. Saludos, Maralis. Ahí estamos. Listo. Bien, empezamos. Empezamos. Veamos. Ahora sí empecemos. Aquellas personas que... A ver. A ver, un segundo. La gente está llegando. Disculpen un segundo. Listo. Bien. Empezamos ya. Si las personas que vayan llegando, ya posteriormente voy a entregar el material, ya en el intermedio, voy a entregar el material, ya. Los archivos los estoy enviando, está en el chat. En estos momentos, por ejemplo, mira, acá te estoy enviando saludos para todos, ya. Ahí a todos le está llegando le está llegando un mensaje y estoy en estos momentos nuevamente, estoy compartiendo el archivo para todos, ¿de acuerdo? Los dos archivos los estoy compartiendo, ¿de acuerdo? Listo. Y si no les debe de llegarles normalmente, y si no les ha llegado, en la parte final voy a reenviar. Estamos, listo. Bien, listo. Vamos a silenciar por acá. Ahora sí, ya no más. Ya. Por el momento no voy a atender ningún requerimiento hasta que inicie la sesión y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Listo, comenzamos. Miren, cuando hablamos de Oracle, siempre lo relacionamos con una base de datos, pero tenemos que tener claro, para entender cómo trabaja una base de datos de esta envergadura, hay que conocer cuáles son sus componentes y cuáles son los procesos que involucra la operatividad de la base de datos Oracle. Hay que tener en cuenta que a diferencia, miren, todos hemos utilizado SQL Server, todos. Estoy seguro que todos los que estamos en sistemas hemos utilizado SQL Server. Y lo hemos llevado a producción en empresas medianas, tal vez con 40, 50, 100 empleados. Y una carga de 100 empleados para un servidor de mediana envergadura, digamos que no le va a generar una repercusión muy fuerte en su operatividad. En los escenarios donde trabaja Oracle, podemos tener fácilmente, el estándar normalmente es tener 1.500 usuarios usuarios concurrentes que van generando operaciones y transacciones en la base de datos. Entonces, ese es el escenario donde nosotros vamos a trabajar. Ese es el escenario. 1.000 personas que están consultando, generando operaciones, una base de datos que de repente te puede pesar, tiene un tamaño de 1 tera, 10 teras, 20 terabytes de información, y un servidor tal vez con 300 megas o 300 gigas de RAM o 500 gigas de RAM. Ese es el escenario donde tú vas a trabajar. Entonces, en ese escenario donde tienes muchos requerimientos y pocos recursos, es la responsabilidad del administrador de base de datos hacer de que ese servidor tenga una adecuada performance, una adecuada atención a sus usuarios. El usuario final, ¿cómo percibe de que hay una buena performance? Pues genera sus operaciones, genera sus comprobantes, sus notas de crédito, sus órdenes de compra, la va generando y se va obteniendo resultados en segundos, ¿no? No es que yo genero un comprobante y dura 2 minutos para emitirse, no. Olvídense. Un comprobante debe ser generado 1, 2, 3, ya debe estar el comprobante grabado. Estamos. Comprobante que se genera después de 15 segundos, 20 segundos, en estos escenarios, va a generar una cola y una insatisfacción de parte de los usuarios. Bien. Entonces, tratemos de ver el Oracle desde un punto de vista macro, ¿ya? Para esto yo permíteme, voy a trabajar un momento con una pequeña pizarra que tengo por acá. Permíteme. Bien. Miren, cuando nosotros trabajamos, cuando hacemos referencia a una base de datos Oracle, tenemos que ver dos frentes. Un frente virtual, ¿no? Es decir, cuando tú, por ejemplo, en esta máquina yo tengo instalado el Oracle.
Desde ya el Oracle reserva un espacio de memoria para su uso, un espacio de toda la memoria del servidor para su uso. A esa área de memoria asignada al Oracle, en adelante lo vamos a denominar la instancia. Perdón, a ver, vamos a sacar este chico, un segundo. Ya, a ver, vamos a... ya, a ver, a los chicos, por favor, que están interactuando, por favor, no quiero sacarlos. A ver, hay algunos chicos que van a interrumpir en la interfase. Yo acá lo estoy detectando y yo les voy a dar de baja. Entonces, por favor, desearía que si vienen a buscar conocimiento, ese es el punto, pero si vienen a tratar de incomodar, creo que no es el punto. ¿De acuerdo? Bien, empezamos. Bien, entonces decía, hay un área de memoria denominada instancia. ¿De acuerdo? Instancia. Y otro componente que es donde se guardan los datos de manera definitiva es a lo que formalmente se le conoce como base de datos. Base de datos. Y esta es la instancia. Ahí está, instancia Oracle. Por ejemplo, yo tengo acá un servidor de 30 gigas. ¿Ya? 30 gigas de RAM. El Oracle tiene la configuración por defecto. En este caso, tiene un área de memoria asignada de 2 gigabytes. ¿De acuerdo? 2 gigabytes. Pero eso es un espacio que uno se lo asigna a Oracle para que él pueda efectuar sus operaciones. Al componente, uno de los componentes es la instancia, el segundo componente es la base de datos. Normalmente nosotros decimos la base de datos Oracle, pero el término correcto es el servidor de base de datos Oracle. El servidor de base de datos Oracle está compuesto por dos elementos, la instancia y la base de datos. ¿De acuerdo? Bien. Pero la pregunta que ya deberíamos de plantearnos es, yo trabajo en una empresa con 1000 usuarios, tengo una base de datos de 10 terabytes, voy a adquirir un servidor. ¿Cuál es el tamaño que tiene que tener ese servidor? Es la pregunta, el tamaño de memoria que debe tener ese servidor. ¿Qué espacio de memoria le compro? ¿Cuántos gigas de RAM requiero? ¿No? Esa es una pregunta que vamos a atender con la explicación del día de hoy. ¿De acuerdo? Ese es uno de los objetivos. Bien. Ahora, la instancia, a su vez, vamos a identificarla, tiene dos componentes. Uno denominado SGA y el otro denominado PGA. Dos áreas de memoria. Cada una de ellas tiene ciertos sectores que es interesante que nosotros conozcamos porque la asignación de memoria en cada componente está relacionado fuertemente con la performance del servidor. Entonces, primera subárea de la instancia, el SGA, y la segunda, PGA. SGA viene de System Global Area y PGA viene de Program Global Area. Vamos a entrar en detalles. Todo este componente es el tamaño de la instancia. ¿Qué te dice Oracle? Que a lo más la instancia puede ocupar hasta el 70% de la memoria del sistema operativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú tienes un servidor con 100 gigas de RAM, a lo más vas a poder utilizar 70. El otro 30% lo vas a dejar para el sistema operativo y otros elementos necesarios. ¿De acuerdo? Hasta el 70% del tamaño de la memoria total del servidor vas a poder utilizarlo y asignárselo ahora. ¿De acuerdo? Y ese 70% está descompuesto en estas dos subáreas. Seguimos. Esta área SGA, a su vez, ya, tiene un componente denominado SharePool, interesante, área donde se guardan el diccionario de datos y los compilados de las sentencias SQL. Vamos a detallar esto. Una segunda área denominado Database Buffer Cache,
buffer caché. Te comento, la primera vez que tú ejecutas una consulta, la data tú la sacas del disco. La primera vez, pero a partir de la segunda vez, la información es atendida de memoria. Entonces, ahí vamos a tener que, tenemos que explicar cuál es la función del buffer caché dentro de ese proceso. Y hay una tercera área acá importante, denominado los redo log buffer. Redo log buffer. Redo log buffer. Ya. Comento, en estos tres componentes lo estoy referenciando de manera muy global, luego entramos al detalle. Cada operación que tú generas en la base de datos, o sea, es decir, que genera cambios en la base de datos, insert, update, delete, create, alter, drop, todas esas sentencias son guardadas inicialmente en el redo log buffer y posteriormente en el redo log file. ¿Con qué finalidad? En el caso que se te caiga, mira, o sea, el decir que se te está grabando cada operación es como tener una bitácora en el tiempo de todo lo que se ha generado en la base de datos. Desde el momento que se inició la base de datos, todo está guardado en los redo log. ¿Con qué finalidad? Si se te pierde la base de datos, se te daña la base de datos, ¿de acuerdo? Tú puedes utilizar el redo log para restaurar la información, ¿de acuerdo? Temas que vamos a ver en detalle. ¿Estamos? Eso por un lado, SGA. Y en el PGA, Program Global Area, el PGA contiene una serie de programas residentes en memoria, siempre activos en tanto el servidor esté funcionando, que van a atender los distintos requerimientos que tiene el usuario o el propio servidor. Por ejemplo, si en un determinado momento yo digo, vamos a generar un backup de la base de datos, inmediatamente uno de los servicios o programas permanentes del PGA, del Program Global Area, de esa área, un programa, hace que toda la información se vaya a disco para que nosotros podamos grabar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay programas en memoria del Oracle donde yo le digo, oye, por si acaso, vamos a ver también funcionamiento, ¿no? Para que tenga sentido lo que te voy a indicar, ¿no? Todo lo que está en memoria, bájalo a disco, porque vamos a bajar la instancia. Entonces hay un proceso, por ejemplo, checkpoint, ¿no? Vamos a conocer todos esos procesos y por qué yo siempre te menciono el tema de la memoria, ¿no? Vamos a ver cómo trabaja Oracle en la memoria. Bien, estamos. Hago un pequeño corte acá. La instancia Oracle es el área de memoria que es asignado a Oracle dentro del servidor. Yo puedo tener un servidor de 100 GB de RAM y al Oracle le puedo asignar a lo más el 70%, 30% para el sistema operativo. ¿De acuerdo? Bien. Esa área de memoria, instancia, permíteme, acá, con esto vamos a ver acá. Esta área de memoria, instancia, está compuesto por una serie de componentes. Un primer componente principal es el SGA, que tiene a su vez toda una serie de secciones, las cuales son importantes conocer cómo funcionan y qué interrelación tiene con la performance. Y el otro gran componente es el PGA, Program Global Area, ¿de acuerdo? El cual contiene acá, todo lo que está en el fondo gris, contiene, y estas elipses me identifican una serie de programas que interactúan ya sea con el usuario o con el propio servidor. ¿No? Por acá tengo el SMON, DBWriter, Checkpoint, LoadWriter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es la parte virtual del Oracle, ¿no? Todo lo que se crea en memoria. Y esta es la parte física del Oracle. ¿Ya? Miren, acá yo veo una diferencia con el SQL Server. O sea, el SQL Server, tú configuras un espacio de memoria definido y él internamente ya hace su trabajo. No entras a mayor detalle. No entras, por ejemplo, a conocer en qué área de la submemoria del SQL Server se encuentran, por ejemplo, los compilados de todas las sentencias. Cómo trabaja el redo log de memoria con respecto a los logs de discos. Esa parte es como una caja negra. No entras a ese detalle. En el caso del Oracle sí entras a configurar esas áreas porque depende mucho del funcionamiento y del tipo de operación que tenga tu base de datos.
¿Ya? Entonces, entramos a detallar esto. Acá vean ustedes, acá sigue la división de estas áreas de memoria, ¿no? El PGA y el SGA. Seguimos con detalles. Vamos a la pizarra. Miren, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos una consulta, ¿no? Un select asterisco from clientes o un select asterisco from proveedor. Lo que a nosotros nos han enseñado normalmente, cuando entramos con fundamentos de SQL, es con esta consulta obtienes estos resultados. Y normalmente se enfocan más a presentar el resultado, ¿no? Si le pones un alias le puedes colocar un encabezado a la columna o utilizar funciones para tener esta presentación. Ahí está enfocado en los fundamentos de SQL. Pero cuando tú entras ya a un tema administrativo, lo que tú tienes que conocer es, yo lanzo la consulta y entrego el resultado. En ese tiempo, ¿qué es lo que ha pasado en el servidor? ¿Cómo me atiende esa consulta el servidor? ¿Qué es lo que hace para atender esa consulta? Entonces vamos a ver esos detalles, ¿ya? Mira, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a lanzar esta sentencia, ¿no? Select asterisco from la tabla, vamos a colocar acá una tabla, tengo yo por ahí una tabla scott.dev. Es una tabla que viene con el Oracle, ¿de acuerdo? Bien, yo la lanzo y en unos segundos tengo el resultado. Pero, ¿qué ha pasado con esta sentencia? Mira, toda sentencia que nosotros lancemos pasa por un proceso denominado parsing. ¿Cuáles son las acciones que se ejecuta en el parseo? ¿Qué es lo que pasa en el parseo? ¿Ya? Primero, como es lógico, es un proceso de validación inicialmente. Él valida que los objetos referenciados, por ejemplo este objeto, Scott.dev, la tabla dev del esquema Scott, existe. Lo valida contra su diccionario de datos, porque Oracle de hecho tiene un diccionario de datos, con todas las tablas que existen en la base de datos. Entonces valida los objetos referenciados. Primera acción dentro del proceso de parsing. Segunda, valida que la sentencia esté correctamente escrita. Valida la sentencia. Y hasta ahí todo bien. No hay ningún problema. Tercera actividad, y acá viene algo muy importante. Obtiene el plan de ejecución de la sentencia. ¿Qué cosa es el plan de ejecución? Plan de ejecución. Mira, cuando nosotros a una sentencia como esta le indicamos ahora con extráeme la información, porque no olvides que un select es una extracción de información. Cuando le indico que extraigan la información, Oracle analiza la base de datos en relación al diseño y pues él identifica cuál es la manera más óptima de extraer la información. Cuando hablamos de manera óptima, tú sabes que sabemos que todo servidor tiene algunos recursos. Un recurso es el CPU, otro recurso es el número de bytes procesados. Y de hecho, tenemos un recurso tiempo. Entonces, en relación a esos tres recursos, tengo la consulta. Él identifica la forma más óptima de extraer la información. Si tú tienes una tabla, que es una tabla que tiene índices, utilizará el índice. Si la tabla es una tabla particionada y adicionalmente tiene índices, pues utilizará esas herramientas para poder extraer la información. O sea, este plan de ejecución o este camino óptimo a extraer la data depende mucho del diseño de la base de datos. De la experiencia que yo tengo, muchas veces la gente comienza, o sea, los que implementan una base de datos, comienzan a implementar una base de datos teniendo la base de un SQL Server, sin utilizar las herramientas que tiene el Oracle. Por ejemplo, un caso es el de aquellas tablas que tienen altos volúmenes de información. Si tú tienes una tabla con 20 millones de registros que es consultada frecuentemente, no vas a utilizar la estructura de tabla o el comando para crear tablas de SQL Server. El create table, el nombre del campo, tipo de dato, etc. No.
Si tú tienes más de 1.000.000 de registros, Oracle te dice, dentro de sus 10 tipos de tablas, porque tiene 10 estructuras distintas, te dice, tienes que trabajar con la tabla tipo particionada. Esas tablas son especiales para altos volúmenes de información. Si tú tienes una tabla particionada con 50 millones de registros y una tabla regular como la de SQL Server con 50 millones de registros, ambas las consultas y tú vas a corroborar que la tabla particionada ocupa mucho menos recursos que una tabla regular, teniendo el mismo volumen de información y con la misma sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, esos detalles, esos que dependen del diseño de la base de datos, le va a permitir al Oracle generar un óptimo plan de ejecución. Entonces, en resumen, ¿qué es el plan de ejecución? El plan de ejecución, digamos, es un camino para extraer la data de manera óptima. Y estos pasos para extraer la data, paso 1, paso 2, paso 3 para extraer la data, ¿de acuerdo? Se compilan, porque, ojo, este plan de ejecución, imagínate que tú lanzas una sentencia y suponga que es una tabla bastante grande y demora 10 segundos en entregar el resultado. De estos 10 segundos, ojo, el 30% del tiempo él ocupa en generar el plan de ejecución. El 30% del tiempo. ¿De acuerdo? O sea, es decir, el plan de ejecución le genera un esfuerzo importante al servidor. Un esfuerzo muy importante. Pero ojo, el plan de ejecución solo se ejecuta la primera vez. Es decir, si yo en estos momentos ejecuto select asterisco from scott.dev y recién acabo de encender el servidor, esta sentencia se parsea, ¿no? Se le aplica el parsing. Y obtengo producto del parsing un compilado. Con la forma como Oracle recomienda que se extraiga la data. Ese compilado, que es importante y que ha consumido recursos para obtenerlo, se guarda en un área de memoria del servidor, que es el área que vamos a ver, se llama el share pool. Toda sentencia que es ejecutada por el servidor va a ser parseada, ¿ya? Y guardado su plan de ejecución en un área de memoria. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que el mismo usuario o otro usuario ejecute la misma sentencia, ya no va a parsearla. Va a reutilizar la información que ha sido parseada, va a reutilizar el plan de ejecución. ¿Para qué? Por cada orden imagínate que por cada orden nosotros estemos ejecutando el plan de ejecución, estemos obteniendo el plan de ejecución. Eso sería demasiado, sería una carga fuerte para el servidor. Entonces, no. Él siempre tiene el criterio de la reutilización. Si tiene algo, lo guarda en memoria, para que cuando otros usuarios generen la misma orden, la reutilicen, ya eviten el parseo. Bien, entonces aquí entramos a tallar. Mira, te estoy indicando que ese compilado se guarda en un área de memoria. ¿Cuál es esa área de memoria? Donde se guardan esos compilados. Y acá entramos. Ya, este es el área de memoria. El share pool. El share pool. El share pool es un área de memoria dentro del SGA, ¿ya? Que guarda todos los compilados, todo lo que se ha ejecutado, todas las sentencias compiladas se guardan en el share pool. Vamos a chequearlo. Vamos a tener ahí un alcance. Un segundo, a ver. A ver, un segundo. Listo, ya estamos. Continuamos. Bien, ahora, atentos chicos. Por ejemplo, acá vamos a empezar a trabajar con algunas órdenes. Vamos a hablar del share pool acá, ¿ya? Share pool. Una de las áreas de memoria del servidor. ¿Ah? Ojo, acá. Entonces, vamos a consultar ese share pool. Miren, se asume que acá están todos los compilados de este servidor. Entonces vamos a utilizar esta vista, $SQL. ¿Ya? Primero la voy a lanzar así y en un momento lo voy a formatear. Mira qué es lo que encontramos acá.
Mira qué es lo que encontramos ahí. Toda una serie de sentencias que en algún momento alguien en este servidor la ha ejecutado. Es decir, todas las sentencias, insert, update, delete, store procedures, package, que contienen código, ¿de acuerdo? Todo eso es de una u otra manera esparciado y es guardado el compilado acá en esta área. Con esta vista BWSQL nosotros logramos ver esa información, ¿de acuerdo? Ver esa información. Pero acá voy a generar un formateo. Un segundo para tener mayor detalle. Executions, reads, buffer gets y SQL text. Vamos a ver qué información vamos a mostrar con respecto a esta vista. Atentos. Mira. Y vamos a ordenarlo, ¿ya? Vamos a ordenarlo. Order by 1. Ya, descendente. Ya, mira. Mira, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Estoy mostrando todas las sentencias que se han ejecutado desde que se encendió este servidor. Y me da y además me muestra estadísticas, ¿ah? Me dice, mira, vean, esta sentencia que acabo de mostrar, acá está, ya, es una sentencia propia del Oracle, no es una sentencia de operaciones, de producción, ¿no? Es una sentencia del Oracle. Dice, esta sentencia se ha ejecutado 229.729 veces, ¿ya? En un momento vamos a identificar o a comprender qué cosa es this read y qué cosa es buffer gets, en un momento. Ya, vamos con las estadísticas primero. Esta sentencia, ya, esta segunda sentencia se ha ejecutado 19.000 veces, 11.000 veces y así sucesivamente. Es decir, en el share pool nosotros vamos a guardar los compilados y a través de ellas, el uso de ellas, vamos a obtener las estadísticas de uso de las distintas sentencias. Por ejemplo, si a ti te convocan para que hagas un afinamiento a una base de datos, ¿no? Porque de repente el servidor estuvo trabajando muy bien y en un determinado momento se degradó la performance, toda variación en el comportamiento de un servidor se origina porque hay algo que le está dando mayor carga al servidor, algo que ha cambiado que determina que consuma más recursos. Entonces, de algún lado tú tienes que comenzar a identificar qué es aquello que le da más cargas. Hay algunos reportes que uno puede implementar en Oracle con la finalidad de que capture esa información estadística. Pero una de las fuentes de datos de esos reportes es esto. Acá, por ejemplo, pues, estamos identificando cuáles son aquellas sentencias que se ejecutan más veces. Acá no tenemos una carga fuerte, aunque en algún momento le voy a generar una carga, ya, para que tú lo veas. Y acá podríamos, vía el número de ejecuciones, ver cuál es aquella sentencia que se ejecuta más veces. Y debe aparecer acá. Aquí debería de aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esta consulta puedes identificar, mira, esta sentencia de acá se está ejecutando, digamos, 500.000 veces en los últimos 3 días. A ver, ¿de qué se trata? Analiza la sentencia y puedes tal vez ahí buscar alguna mejora. Pero lo que te da esta información es una estadística. Te permite ver qué es aquello que le está generando determinado tipo de carga al servidor. Ahora vamos a ver qué cosa es un this read y qué cosa es un buffer gets. Te comento. Atentos acá, chicos. Mira. Inicialmente, a ver, esta es mi instancia. Esta es mi base de datos. Y acá yo tengo una tabla. Digamos que tengo una tabla X. ¿De acuerdo? Tú consultas la tabla X. ¿De acuerdo? Y la primera vez, cuando tú consultas la tabla X, él primero se va a memoria. Como no encuentra la información en memoria, y ojo, estoy sobre la base de que no encuentra la información en memoria, él viene a disco. Y lógicamente el disco es un proceso servomecánico. Es un plato que gira a una determinada velocidad y hay un lector que va identificando la información sobre ese plato. ¿De acuerdo? Con una velocidad bastante grande, pero igual es un proceso servomecánico. Entonces, él busca la información, lee la tabla TX, supongamos que tiene 4 registros, ¿ya?
y él deja una copia, ojo, Oracle deja una copia de lo que ha leído en disco, lo deja en memoria. Entonces acá tengo una TX' con 4 registros, porque consulté toda la tabla. y entrega la información al usuario. La primera vez. Y ojo, la primera vez también, como esta sentencia se ejecutó la primera vez, fue parseada, y en un área de memoria, por acá, voy a colocar acá está la sentencia parseada. ¿No? Está la sentencia parseada. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos. Bien. Ahora, si por segunda vez, ojo, esto es en un tiempo 1, en un tiempo 2, el mismo usuario u otro usuario consulta la tabla, ojo, la segunda vez, como la data ya está en memoria, viene. Consulta en memoria e inmediatamente es atendido. Acá tenemos dos cosas. Uno, la primera vez que hago una consulta va a demorar más. ¿Por qué? Porque la información la busco de disco. ¿De acuerdo? La busco de disco. Y el disco, la velocidad del disco se da en milisegundos, mientras que la velocidad de memoria se da en nanosegundos. La primera vez es atendido desde disco. En cambio, la segunda vez, como la data ya está en memoria, porque ahora con todo lo que lee de disco siempre lo copia en memoria, ¿de acuerdo? La segunda vez es atendido de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, acá la primera premisa es, ¿por qué la primera vez demora más en atenderse la consulta que la segunda vez? Voy a hacer una premisa de los tiempos. ¿Por qué T2 es menor que T1 cuando ejecuto la misma consulta? ¿De acuerdo? Eso tenemos que corroborarlo. 1, 2. Mira, la primera vez que consulté información, mira, él tuvo que ir a disco y comenzó a leer en disco una cantidad de bytes. Supongamos que la tabla ocupa, leída en disco, los 4 registros, generan 10 bytes de lectura en disco. ¿De acuerdo? Entonces, mira, hay un parámetro ahí que acabamos de ver que se llama DReads. Y hay otro parámetro que se llama BufferGets. ¿A qué hace referencia las lecturas? Lecturas de disco. Mira, la primera vez, el T1, cuando yo consulté, ¿de dónde he leído? He leído de disco. Entonces, cada vez que yo leo algo de disco, en relación a esa sentencia, él va acumulando los 10 reads. Ya van 10 bytes leídos. Y cuando una consulta es atendida con data de memoria, a eso se le conoce BufferGets. ¿De acuerdo? Entonces, de BufferGets, de repente, la segunda consulta ha sido atendida de memoria. Ah, ya. 10 bytes atendidos de memoria. Si genero una tercera consulta del mismo select, aumento más. BufferGet 10 más. Cada vez que yo vaya siendo atendida de memoria o de disco, va acumulando los DReads o los BufferGets. Si yo tengo asociado a una sentencia, tengo un DReads muy alto, eso es perjudicial. Leer información desde disco hace que el proceso sea lento. Leer información de memoria es mucho más rápido. Entonces, ¿está claro lo que es DRead y lo que es BufferGets? DRead alto, malo. BufferGets alto, bueno, porque está atendiendo de memoria, es normal, es natural. ¿De acuerdo? Los DRead altos tengo que tener cuidado. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Por qué cuando hago una consulta a esa tabla, por qué busca de disco y no puede buscar en memoria? ¿De acuerdo? Entonces, miren acá, por ejemplo, nuevamente dentro de mi sentencia. Miren, DReads, BufferGets. Voy a ordenarlo ahora, mira, ya no por ejecuciones, sino voy a ordenarlo por DReads. 2. ¿Cuáles son aquellas sentencias que han leído más de disco? Mira, ven, siempre acá. Esta. 7.823 bytes leídos de disco. El segundo es este. El tercero es este. Y así sucesivamente. Acá podrías, si fuese un escenario de producción, podrías tú ahí
identificar cuáles son aquellas sentencias que están generando uso en disco y por lo tanto analízalas para poder mejorarlas. ¿De acuerdo? Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Teníamos, dentro del análisis que habíamos efectuado, Dirrit, teníamos el tema de los tiempos. Y vamos a hacer este ejercicio, mira. Mira. Y ahí me va a permitir entrar al otra área de memoria, ¿ya? Que es el buffer caché. Mira. Select. Vamos a efectuar una consulta a una tabla que tiene alto volumen de información. Tiene como 600.000 registros, ¿ya? No tanto, pero nos ayuda para este ejemplo. Mira, ojo, cuando yo consulte, esta tabla tiene 600.000 registros más o menos, cuando consulte, en la parte inferior, acá en la parte inferior izquierda de mi monitor, va a aparecer el tiempo que ha durado en atender esa consulta, en milisegundos. Yo voy a ejecutar la primera vez y voy a tomar nota del tiempo. Luego la segunda vez y voy a tomar nota del tiempo. Vamos a ver, vas a ver cómo va a diferenciarse. ¿Ya? Bien, allá va, primera vez. Listo. Mira, acá abajo, la parte inferior izquierda. No toco nada, 796 milisegundos. Lo tienes ahí. 796 milisegundos, parte inferior izquierda. Acá está el mouse. Tomo nota. Este es ahí, ya se vio. 796 milisegundos. ¿De acuerdo? Milisegundos la primera vez. Ya, consulto la segunda vez. Acá está el número de registros, ¿no? Medio millón de registros aprox. Segunda vez, va. Mira el tiempo. Segunda vez. 386 milisegundos. ¿Lo ves? 386. Tomo nota acá. 386 milisegundos. Voy a ejecutar una tercera y una cuarta, pero la tercera y cuarta va a estar en el orden de 380 y tantos, ¿no? En el orden del segundo tiempo, porque todo está atendido en memoria. A ver, vamos a ver. 382, 379, 395, 401, 384, y etcétera, etcétera. Todo está en el orden de los 380. Pero mira, acá la pregunta es, ¿por qué la primera vez ha ocupado 700, casi 800 milisegundos y la segunda vez menos de 400 milisegundos? O sea, casi la mitad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Creo que en la explicación te lo estamos dando. ¿Por qué la primera vez ocupa más tiempo que la segunda vez? Ya. ¿Por qué? Porque Oracle, ojo, porque Oracle la primera vez tuvo que buscar la información desde disco. Y disco es lento. Y la segunda, y una vez que ha leído, la primera vez, él colocó la información en memoria. Y ya en memoria, la información es guardada. ¿Ya? Es guardada. Pero ojo, ojo acá. Diferenciemos. Esta sentencia, select con from DB a source, esa es una sentencia que es copilada, parseada. Esa sentencia copilada, ¿dónde se guarda? Se guarda en el share pool, ¿de acuerdo? En el share pool, copilado, para próximo uso. Pero ahí hay otro componente, la data. Cuando nosotros consultamos la data, ¿dónde se guarda? La data no se guarda en el share pool, ahí tiene una siguiente área. Se llama el database buffer caché. ¿De acuerdo? Ojo acá, ojo acá. Vamos, lo tenemos por acá. Ya, mira, a ver, acá. Acá estamos. Voy a mostrar esta. Mira, este es el SGA acá en la parte inferior. Y en el share pool, aquí se guardan las sentencias compiladas. Que es la que, ¿te acuerdas que hemos estado viendo toda la relación de sentencias? Ya, acá se guardan. Y los datos leídos de disco, que no son las sentencias, de acuerdo, se guardan acá, en el database buffer caché. Estamos. Database buffer caché. ¿Estamos? Entonces, cada área de memoria tiene un uso. El todo es el SGA. Nosotros vamos a estar en el share pool, database buffer caché, las tres principales y read log buffer. ¿Estamos? Bien, hasta acá estamos, ¿no? Pero seguimos. Explotemos el share pool. Seguimos con el share pool. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor?
Y aquí hay una pregunta de parte de Richard. Dice, cuando escribe asterisco, con asterisco, ¿qué campos de la tabla guarda o solo un número cuando usa con? Ya, claro, claro, la pregunta es muy buena, es muy correcta. Claro, acá lo único que está haciendo es contando. Solo lo único que está haciendo es contando. Y ese valor contado es el que está arriba. Ojo, mira, si tú haces esto, ojo, si tú haces esto, select asterisco from scott.dep, por ejemplo. Esta es una tabla. Acá sí, esto, todos esos registros que son los bloques leídos de disco inicialmente, se alojan en memoria. Todo esto se aloja en memoria. Ocupa memoria. Y de ahí las nuevas atenciones se ejecutan, son atendidas desde memoria. ¿Estamos claros? O sea, cuando tú ejecutas una consulta, lo que va a memoria es aquello que es leído. Si tú tienes una consulta con un filtro y ese filtro solamente identifica 4 registros, los 4 registros van a memoria. Si la tabla tiene 1.000.000 de registros y filtras 4 registros, solamente 4 registros van a memoria. ¿Estamos? Estamos. A ver, acá hay otra pregunta de Sevilla, dice. ¿Qué pasa si yo cierro ese query? Ya, yo cierro la sesión, ¿de acuerdo? Y abro uno nuevo, vuelvo a ejecutar esa sentencia, ¿de acuerdo? Mira, el caché, el database buffer caché, que es donde se guardan los datos, ¿ya? Esa es una área de memoria compartida, no es una área de memoria por sesión. Ese es un área de memoria compartida. El SharePool también es un área de memoria compartida, ¿ya? Es decir, si se copila o se genera el plan de ejecución de una sentencia, se coloca en el SharePool y cualquier usuario puede entrar en la sesión que fuese y utilizar aquello que es compilado. Si yo he leído información anteriormente y esta se encuentra ubicada en el caché, esa es memoria compartida. Cualquier usuario puede acceder y utilizar esa información para acceder de manera rápida. ¿Estamos claros? Ya, hasta ahí estamos. Ya, hay preguntas pendientes todavía. Ya estoy atendiendo cada pregunta, hasta ahí me queda solamente la de Jorge. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes una tabla con 300 millones de registros? Es una tabla bastante grande. Y tú haces un select asterisco from la tabla. ¿Tú crees que esa sentencia te va a afectar el consumo de memoria en el caché? Si tú haces un select asterisco from la tabla, por supuesto. ¿Por qué? Porque Oracle, o sea, el proceso del Oracle es este. Todo aquello que tú consultes de disco, colócalo en memoria. Colócalo en memoria. ¿De acuerdo? Colócalo en memoria. Entonces, si tú tienes una tabla con esa cantidad de información, es perjudicial que tú hagas un select asterisco. ¿De acuerdo? Claro que en la operación normal no va a suceder, pues, porque tú en la operación normal, ¿qué reporte vas a hacer un select asterisco de una tabla de 350 millones de registros? ¿Qué deporte? ¿De acuerdo? Que que no hay un reporte que soporte eso. Los reportes van a ser segmentados, particionados, ¿de acuerdo? Entonces, utiliza aquello que realmente con lo que vas a trabajar. Estamos claros, ¿no? Para que vayas viendo la implicancia del uso de memoria. Hasta ahí estamos. Ahora, hay una pregunta de Jorge que sería que me la especifiques con más detalles. ¿Y cómo funciona cuando la cantidad de registros cambia? No entiendo. ¿Podría ser más específico, por favor? O si quieres, puedes hacerlo por micrófono, por favor, Jorge. O especificármela para poder, cuando, ya, por favor, yo estoy atento. Bien, seguimos. Miren, acá está. Ya. Alex también nos hace una muy buena pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo se mantendrá la sentencia en el SharePool y los datos del database buffer caché o en qué momento concreto volvería a buscar en disco? Ya, la pregunta es muy correcta, muy buena. Mira, yo te comento. Mira, yo he puesto énfasis cuando explicaba el tema del SharePool y la sentencia,
puse énfasis en que generar los planes de ejecución ocupa, la primera vez, ocupa el 30% del tiempo en entregar el resultado. O sea, es un tiempo importante. Es un tiempo importante, es un recurso importante. Y cuando genera el plan de ejecución, ocupa mucho CPU y mucho disco. ¿De acuerdo? Mucho CPU para procesar eso. ¿De acuerdo? Mucho CPU. ¿De acuerdo? Entonces, mira, te comento un escenario. En una empresa del Estado, acá en el Perú, en algún determinado momento, pasaron de un servidor standalone, un servidor solo, único, atendiendo toda la carga, a un servidor, a una arquitectura en rack, con varios servidores, ¿de acuerdo? De un standalone a varios servidores. Claro, backupearon la base de datos, ¿de acuerdo? Backupearon la base de datos. Hicieron en una fecha de Semana Santa, que hay 4 días, 5 días para trabajar, ¿no? Normalmente en esa fecha es donde se hace ese tipo de migraciones o mantenimientos. Entonces, el día lunes levantaron el servidor, ¿no? Levantaron el servicio, se asume que habían hecho la migración, levantaron el servicio, y ojo, en esta empresa hay 2.500 usuarios. El 90% de sus operaciones es contra base de datos. Es una empresa que está madura en lo que es sistemas. 90% de sus operaciones en base de datos. Entonces, 9 de la mañana, empresa de servicios del Estado al público, 9 de la mañana, 8 de la mañana abrieron las puertas después de la migración y comenzaron a generar los comprobantes para los servicios, ¿no? Lo clásico, ¿no? Y un comprobante demoraba en generarse 3 minutos. Un comprobante. Imagínate las colas que había. Y como es servicio del Estado, ¿sabes? Los reclamos que tienen los usuarios, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿No? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué había pasado? Que como es una organización donde todo el mundo trabaja contra sistemas y todo el mundo busca su información de las distintas áreas funcionales, ¿qué es lo que había pasado? Cuando ellos levantaron el backup, ¿ya? Levantaron el backup, esa puesta en operación de la instancia, levantaron el backup, pero no incluyeron esos share pool, la información del share pool donde tenías todas las sentencias copiladas. No incluyeron esas sentencias copiladas. Entonces, cuando empezó la operación, entraron a trabajar los 1.500, 2.500 usuarios, supongo que ya 1.000 estuviesen trabajando. En ese momento comenzaron a generar consultas, operaciones de inserción, actualización, etcétera. Y en ese momento todo se estaba copilando. Y como se copilaba masivamente, eso generó un impacto fuerte en el servidor. Por lo tanto, el recurso era escaso y la atención de las ventanillas lo dejó a segundo plano, y ese fue el tiempo que comenzó a atender los requerimientos. Mira lo fuerte que es el plan de ejecución. Estamos. Cuando tú apagas un servidor, por ejemplo, yo apago este servidor, levanto y yo no voy a encontrar esta sentencia que yo he ejecutado. Yo doy un shutdown, startup, y ya esa sentencia no está. Toda nueva sentencia debería ser nuevamente compilada o parseada. Entonces, acá hay maneras de cómo guardar esa información. Hay maneras cómo guardar esa información, la información parseada, lo que hay en el caché, las referencias, de manera que cuando levante, ya esas actividades no se repitan. Y directamente entre a producción, a atender los requerimientos. ¿De acuerdo? Estamos. Entonces, eso con respecto a Jorge. Ya. Bien, seguimos. Bueno, complemento contigo, Jorge. Seguimos. Acá vamos a generar un pequeño escenario. Permítanme ustedes un segundo. ¿Cómo estamos? Ya. Bien. Bien. Vamos a hacer un pequeño... A ver. Un segundo, por favor, para yo, a los chicos que han llegado, después de las 8, temprano he compartido unos documentos, ¿ya? Que es parte de lo que estamos, trabajando ahora que se está trabajando en estos momentos. Entonces, yo voy a los chicos que han llegado tarde, les estoy compartiendo esa información. Voy a hacer un paréntesis un poco para darme un pequeño break, un pequeño relajo acá, ¿ya? Esa es la información a todos que estamos desarrollando en este seminario, ¿de acuerdo? Bien, listo. Listo.
Bien, ya estamos. No, si es celular no va a aparecer. Si está de celular no aparece. No, ni aparece, sí, no aparece. Y listo. Pero todo el material lo vamos a enviar también por correo, no hay problema. Por correo se va a enviar, no hay problema. ¿Ya? Y lo mismo que el link donde va a estar depositado el video. Ya, también va a estar. Bien, seguimos. Seguimos en esta explicación del buffer caché. Bien. Entonces, estábamos abriendo, ya tenemos el share pool que guarda los compilados y tengo el database buffer caché que guarda los datos leídos de disco. Entonces, yo hago la siguiente pregunta, que va en relación con lo que que ha estado planteando Jorge. Acá yo lo he leído. Pregunta. Mira, hago el recuento. Al inicio, la tabla TX con 4 registros estaba en disco. Nunca fue consultada. T1. Con T1 consulto y logro que la información se vaya, como él consultando toda la tabla, la información se va a memoria con los 4 registros. En T2 yo consulto y soy atendido desde memoria. En T3 consulto y también soy atendido desde memoria, ¿no? Porque la data está en memoria. ¿De acuerdo? Mira, ojo acá. T4, permíteme. Ya, T4. Yo inserto un registro, solamente un registro en la tabla TX. ¿Ya? Pregunta. Cuando yo inserto un registro en la tabla TX, esa inserción solo debe visualizar ese nuevo registro en memoria, opción 1, o ese registro se va a actualizar en memoria e inmediatamente en disco para que esa operación sea conforme. 2. Cuando tú insertas, repito, cuando tú insertas esa inserción confirmada, solamente es necesario que llegue a memoria o opción 1 o es necesario que llegue a disco, opción 2. ¿Qué dices? 1 o 2. Pregunto. A ver. A ver. Listo. Muy bien. Muy bien. La mayoría muy bien. La mayoría muy bien. No, la mayoría, perdón, la mayoría. Acá me han puesto, ya, está bien, no, ahí está balanceado, ya. Mire, la idea es esta, el tema es este. Cuando tú insertas en Oracle, solamente con la inserción del dato en memoria es suficiente. Tú insertas y confirmas y ese dato, en ese momento se garantiza que está en memoria y no llega a disco. No llega a disco. El Oracle trabaja de manera asíncrona, memoria contra disco. Siempre lo último lo va a tener lo que está en memoria. Cada cierto tiempo, ojo, en realidad no es cada media hora, cada 20 minutos, sino cada cierto escenario. Por ejemplo, cuando los 2/3 de la memoria está lleno, todas las operaciones acumuladas durante un tiempo, todo se baja en bloque y se sincroniza contra disco. ¿De acuerdo? Contra disco. Todas las operaciones, insert, update, delete, todo es contra memoria. Repito, y se actualiza, se sincroniza contra disco cada cierto tiempo. Estamos. La mayor parte del tiempo el Oracle trabaja de manera síncrona. De manera síncrona. Solamente por breves segundos está sincronizado memoria contra disco. Porque inmediatamente las nuevas operaciones van a cambiar el estatus. Estamos. Entonces, acá ya a ti se te viene una siguiente duda, ¿no? Porque todo eso está en memoria, ¿no? Y por ahí te dirán, como dice Antonio, siguiendo la línea de pensamiento que estoy tratando de plantear, y como dice Javier, ¿qué pasa si hay apagón? Dice Javier. Bueno, acá ya apagones ya no hay muchos. Y como dice Antonio, ¿qué pasa si hay un fallo de energía? ¿Se pierde la operación? ¿No? Imaginémonos que esta es una operación de una entidad bancaria y acá arriba hay operaciones en memoria que están en el orden de 50.000 y 100.000 dólares de transacciones de empresas. Se pierden esas transacciones, ¿no? Ya, entonces vamos a explicar cómo. Y eso
nos va a llevar a ver el otro componente de memoria, ¿ya? El otro componente de memoria, ¿ya? No se pierden, claro. No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Exacto. Vamos a ver. Sigo a la siguiente. Vamos a la siguiente lámina, ¿ya? Vamos a la siguiente lámina. Permítanme ustedes, por favor. ¿Están cansados ya? ¿Están cansados? Ya, listo. Listo. Entonces vamos. Correcto, correcto. Vamos a ver ese detalle. Vamos a ver ese detalle. A ver, chicos, vamos acá. Nuevamente. Ya. Ojo. SharePool. ¿Qué se guarda en el SharePool? Las sentencias compiladas. Y el diccionario de datos. Caché. O database buffer caché, como quieras llamarlo. Se guardan los datos leídos de disco. Redo log buffer. Y acá tengo unos archivitos que se llaman los redolog file. Ahí estamos. Listo. Entonces vamos a ver esa parte, ya vamos nuevamente. Mira, aquí ya abrimos el redolog buffer, que es un tema que todavía no lo habíamos visto. Vamos a ver. Ya, nuevamente ya. Tiempo 1, por favor hagamos el seguimiento. Tiempo 1, consulto la tabla T1. Recién acabo de encender el servidor, ¿ah? Entonces, él busca en el caché. Ahora ya sabes qué cosa es el caché. Como no lo encuentras, él busca en el disco. La tabla X, ¿no? La tabla X, vamos a poner acá la tabla X. ¿Ya? Y entonces, al Oracle siempre todo lo que lee de disco está en memoria. Entonces acá lo coloca en memoria la tabla. Con los TX, 4 registros, igual que la tabla TX de acá, que es la original, ¿no? 4 registros. ¿De acuerdo? Estamos. Siguiente operación, inserto la tabla TX. Y cuando yo inserte, ojo, cuando yo inserte, él agrega un registro más en memoria. Nada más. Perdón. Un registro más en memoria. Acá está mi registro adicional. Entonces, en ese momento, yo tengo 5 registros en memoria y 4 registros en disco. Ojo, cualquier consulta que haya de parte de Oracle, todo se atiende desde memoria. Siempre desde memoria. De disco va para buscar la información y luego colocarla en memoria. Y de memoria atiende. Lo último está en memoria. Entonces, cuando alguien consulta posteriormente, él va a jalar los 5 registros que están en memoria. ¿De acuerdo? Seguimos. Pero este insert no solamente hace eso. No solamente hace eso, inserta, sino hay otras operaciones de la mano del insert. Mira, esta sentencia, como todas las sentencias que generan cambios en la base de datos, todas se van a guardar de manera temporal en el redolog buffer, ¿ya? Y de manera definitiva en el redolog file. O sea, cuando tú insertas, de acuerdo, insertas el registro. Por la orden de inserción, nosotros estamos enfocados en la agregación del registro. Pero internamente, como administradores de base de datos, tenemos que conocer que hay otras operaciones que van de la mano de la inserción para que aseguren la recuperabilidad de esa data en el caso de pérdida. Esas actividades complementarias son la sentencia como sentencia se guarda en el redolog buffer y también se guarda en el redolog file. ¿Qué es lo que se guarda? Mira, en el redolog file es como una bitácora donde te dice número de operación. ¿Ya? Número de operación 1. Fecha hora. Digamos que es el 8 de noviembre del 2017 a las 9:03. ¿Quién lo hizo? Juan. ¿Qué hizo? Acá tienes la orden. Completita, insert, into, la tabla TX, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las operaciones que generan cambios en la base de datos, ojo, todas las operaciones que generan cambios en la base de datos se guardan en los redolog. O sea, los redolog, como yo dije al inicio de clase, se convierte en una bitácora con todas las operaciones
históricas, desde el momento que se crea la base de datos, todo se está guardando ahí. Como dijo alguno de sus compañeros, profesor, ¿qué pasa si se va la energía? Hay un apagón, o hace crash el servidor. Mira, si tú a cualquier operación la confirmas, asegura su recuperabilidad. No debe, el Oracle te garantiza que eso va a ser recuperable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la base de datos esta cae, hace crash? ¿Qué haces? ¿Cómo la recuperas? Fácil. Colocas otro disco, el disco se dañó, colocas otro disco. ¿Y cuál es tu fuente de información para recuperar? Los redolog. Porque acá tienes todas las operaciones. Si tú creaste una tabla, ahí está la sentencia. Si tú creaste un table space, creaste un usuario, ahí está la sentencia. Insertaste, actualizaste, eliminaste esa información, ahí está la sentencia. Modificaste una tabla, ahí está la sentencia. Si tú consultaste un registro, no. Los select no se guardan en los logs. Los select no modifican data. Los select extraen data. ¿De acuerdo? Extraen data. Eso se guarda. Todo lo que genera cambio en la base de datos se guarda en los redolog. ¿De acuerdo? Estamos. A ver. Estamos. Claro, hay una pregunta de parte de Antonio, dice, cuando generamos un insert, si no se guarda en el redolog, no se considera la válida la inserción. Ya, mira, si tú insertas una operación, no está confirmada. Tú sabes que hay un insert y hay un commit. Cuando tú das commit, quiere decir que esa operación ya se guardó en el redolog file. Cuando tú le haces el commit, él te garantiza que esa operación se guardó en el redolog. Y si se guarda en el redolog, te va a permitir restaurarlo en el caso de que haya alguna pérdida. ¿De acuerdo? En el caso de que haya una pérdida. Estamos. Y acá hay una pregunta de parte de alumnos se llama, es el nickname de acá del compañero. Dice, ¿el redolog es por defecto para ahora? No, el redolog es un elemento muy importante en una base de datos. El redolog es muy importante, hay que dimensionarlo, hay que reubicarlo, hay que conocer, hay que gestionar el redolog, ¿de acuerdo? No es como en el SQL Server que hay un redolog y lo dejas, no. Acá los redolog hay que gestionarlos, hay que crearle más grupos, más miembros, moverlos hacia otra ubicación, porque imagínate, tú cuando, por ejemplo, yo acá en esta máquina, yo tengo instalado un Oracle. Pero cuando tú instalas el Oracle, todo el redolog y los discos, todo está en una misma unidad, está en la unidad C y en una carpeta app, ahí está todo. Y si se va ese disco, se daña ese disco, me llevo los redolog. O sea, mi salvavidas para poder restaurar la base de datos, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es mover los redolog hacia otra zona, para que en el caso se te caiga el disco C, el otro disco te permita recuperar la información. Y además, estos redolog hay que multiplexarlos, hacer varias copias en distintos discos. Entonces, esa es parte de la configuración que tienes que hacer al Oracle. ¿De acuerdo? Ya estamos. Entonces, vamos resumiendo. Tenemos, a ver, aquí hay algunas preguntas, un segundo, para cerrar las preguntas ya. Claro, acá, John Alfred, la sentencia insert, update, delete, planes de ejecución. Todos tienen planes de ejecución. Sí, todo tiene plan de ejecución. Sí, todo tiene plan de ejecución. Claro, el redolog también implica lectura de disco, pero es mucho más liviano, ¿Ya? Listo, continúo. Bien, vamos a configurar, ¿ya? Vamos a configurar, ¿ya? Vamos a efectuar algunas acciones de configuración. Ya vamos a meter mano un poco a código, ¿ya? Ya he explicado de manera gruesa SharePool, Caché y Redolog, qué es lo que guardan. Repito, para cerrar esta parte. SharePool, ¿qué guarda? Vamos a ver, ¿qué es lo que guarda? Guarda sentencias compiladas, sentencias parseadas, para que sean reutilizadas por nuevos usuarios. Es memoria compartida. ¿Qué más se guarda? El diccionario de datos. ¿Qué es el diccionario de datos? Todos los objetos que pertenecen a la base de datos. Tablas, índices, procedimientos, paquetes, funciones, todo está guardado ahí como diccionario de datos.
¿Qué cosa es el caché? El caché es un área de memoria muy importante en Oracle, muy importante, porque toda aquella información leída de disco se va a guardar en el caché. Entonces, si yo tengo un caché, mira, si yo tuviese, ojo, si yo tuviese una base de datos de 1 TB, ojo, 1 TB, ¿de acuerdo? Mi escenario ideal sería comprar un servidor que tenga tanta memoria como la base de datos. De manera que cuando yo levante el servidor, lo que digo es, toda la base de datos se va a memoria, todo se va a memoria. Y ahí las consultas van a ser rapidísimas, todas las operaciones van a ser rapidísimas. Pero esos escenarios son hipotéticos. Tú vas a trabajar con una base de datos de 20 terabytes y te van a dar un servidor de 500 gigas. Y en ese escenario de falta de recursos, ahí tú vas a tener que configurar adecuadamente para que eso trabaje. ¿De acuerdo? Voy a entrar un momento más con el caché, que creo que es necesario. Mira, lo que hemos dicho nosotros es que, hablemos del caché, de que en el caché se guarda la información leída. ¿Ya? Entonces, supongamos, mira, ojo acá, supongamos que este es el caché. Y vamos a suponer que este caché tiene, 50 gigas. ¿Ya? Voy a generar un escenario hipotético para que ustedes lo comprendan. Y yo tengo una tablita, ojo, mira, tabla X tiene un tamaño de 20 gigas. Hipotético, ¿eh? Tabla Y tiene un tamaño de 20 gigas. Tabla Z tiene un tamaño de 20 gigas. Todas las tienen 20 gigas. Y yo tengo en caché solamente 50. ¿De acuerdo? Bien, entonces digo, ojo, tiempo 1, consulto la tabla X. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, al consultar la tabla X, ahí se colocó la tabla X. La tabla X. Y ya ocupó 20 de los 50 gigas. ¿De acuerdo? Seguimos. Tiempo 2, consulté la tabla Y. Y ya tengo ocupado, ojo, tengo ocupado 40 de los 50 gigas. ¿De acuerdo? 40 de los 50 gigas. Pero ojo, Oracle, como has visto, maneja estadísticas. Estadísticas. Y él dice, con respecto a la estadística, dice, por si acaso, en la estadística, ojo, paralela, él dice, la tabla X, por si acaso ha sido consultada. Vamos a suponer que cada palito corresponde a 10.000 operaciones. 100.000 veces. La tabla Y ha sido consultada 60.000 veces. ¿De acuerdo? Estamos ahí. Listo. Continuamos. Hay una estadística de uso de la información en memoria. Hay una consulta 3 en donde alguien, ojo, consulta la tabla Z. Uy, carambas. La tabla Z tiene 20 gigas y yo ya tengo 40 gigas ocupados por la X y la Y. Solo 10 gigas tengo libre. Pero Oracle dice, ¿cuál es la regla? Todo aquello que leas de disco, colócalo en memoria. Entonces, él tiene que verse obligado a colocarlo en memoria, pero no hay espacio. Entonces, la pregunta es, ¿a quién saco? ¿A quién saco? ¿A X o a Y? Entonces, la estadística es la que va a determinar qué información se va a mantener en memoria. Entonces, por estadística, la que tiene más uso es la tabla X. Y la tabla Y la va a sacar. Entonces, la saca la tabla Y de memoria y coloca ahí la tabla Z. ¿De acuerdo? La tabla Z. ¿Estamos? Pero supongamos ahora, ojo, entonces ahí las consultas son rápidas, ¿no? O sea, siguen las consultas rápidas. Seguimos. Entonces, supongamos que en un tiempo 4, seguido, continuo, consultan ahora, mira, por esos caprichos, ahora consultan la tabla Y. Consultan la tabla Y. Caramba, la tabla Y. ¿Y a quién saco? La tabla Z recién acaba de ser leída. 3 leídas han tenido. Entonces, mira, ¿qué tiene que hacer? Sacar a la tabla Z de memoria y colocar ahora nuevamente a la tabla Y. Pero ya todo eso, te das cuenta que está generando un problema de performance. ¿Por qué? Porque cuando lo ideal sería que todo encuentre la información en memoria, toda la información debe estar en memoria para que atienda rápidamente, pero debido a lo limitado de espacio que tiene este servidor, está sacando información de memoria para luego colocar de disco e inmediatamente lo que está de memoria lo saca para consultar nuevamente
traer información de disco y colocarlo nuevamente en memoria. ¿Te das cuenta ese escenario por la limitante en lo que es el tamaño de la memoria del caché? ¿Estamos? Entonces, esos escenarios se te pueden presentar. Cuando tú tienes muy poca memoria, ¿de acuerdo? Lo vas a obligar a él ir constantemente a disco. Y te acuerdas que cuando sacábamos una estadística había un concepto que era ahí, disk reads, y tú te preguntas, ¿por qué consulta tanto de esa tabla? Posiblemente pueda ser porque tu memoria es muy pequeña y no aloje toda la información que usualmente utiliza tu operación en memoria. ¿Se entiende la idea? Yo te pregunto, atentos, mira, porque por acá viene el tema de qué espacio de memoria debería tener mi información, mi servidor, ¿no? Entonces, un detalle. Claro, acá está, David, acá lo que estamos haciendo es un ejercicio hipotético, donde yo estoy obligado, o sea, no tengo espacio suficiente y estoy obligado a quitar toda la información de la tabla TX para colocar la información de la tabla TZ. ¿De acuerdo? Claro, si entramos a detalle estamos hablando de ciertos registros van, ciertos registros vienen. ¿De acuerdo? Pero como macro, ese es el comportamiento, ¿ya? Según este. Ok, listo. Porque ese es el comportamiento. O sea, siempre todo lo que lee en disco tiene que llevarlo a memoria. Esa es la regla. Seguimos. Ya, ahora. A ver, antes que se vaya, ya se están yendo todos. Ya, un detalle, un detalle. Ya. Planteo la siguiente pregunta. Para ver el dimensionamiento, mira, suponte, en todos nuestros países hay supermercados. Supermercados donde comercializan productos de consumo masivo, de consumo masivo, abarrotes le llamamos acá en el Perú, leche, fideos, huevos, carnes, consumo masivo, personal, ¿no? Entonces, son los grandes almacenes, acá en el Perú, por ejemplo, tenemos Metro, Plaza Vea, entre otros. Supongamos que estamos laborando en una de esas empresas y resulta que su base de datos, ojo, te dicen, oye, mi base de datos pesa 10 terabytes de información. 10 terabytes es respetable, ¿de acuerdo? Y corresponde a 10 años de información. 10 años de información, ¿de acuerdo? La pregunta que te hago es, ellos están trabajando con un servidor, pero ese servidor es bastante antiguo, ¿de acuerdo? Y lo que ellos quieren es comprar un nuevo servidor, Oracle, para colocar ahí la data. La pregunta que te hago es, ojo, la base de datos actual es de 10 terabytes, que corresponde a información de 10 años acumulada. Van a comprar un nuevo servidor y te preguntan, ¿cuánto de memoria requiere ese servidor? ¿Qué le respondemos? ¿Cómo hacemos el análisis? ¿Cómo hacemos el análisis? ¿Ya? O sea, esa pregunta tenemos que responder, tenemos que conocer. Ya, voy a abrir, ojo, voy a abrir otra pantalla para ver el tema. Ya, ojo acá. Base de datos, 10 terabytes, que corresponde a 10 años de información. 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos nuestro análisis. A ver, ¿qué cosa hay por acá? Por acá hay un punto de vista. Ya, mira, veamos. A ver, pueden haber distintos enfoques, Yo doy el siguiente enfoque. A ver, hay que analizar, ojo, no solamente nosotros tenemos que ver el lado del servidor en estos casos, tenemos que ver el lado del negocio. Es muy importante el lado del negocio. ¿Cómo es la operación en el negocio? O sea, no es un tema que va netamente con el lado del sistema. Quiero ver o cerrarte a todo y decir, oye, solamente hay que ver servidor, performances, etcétera, sin que tú veas el negocio. El negocio es importante para esto. Ya, mira. Este es un rubro, el rubro que estamos viendo es un rubro comercial, netamente, ¿no es cierto? Comercial. Y de aquí, pues tú puedes concluir, ¿no? De aquí, tú puedes concluir que 1 terabyte está generando información por cada año. ¿Cierto? 1 terabyte por cada año. ¿Estamos claros, no? Eso sí, sencillo. División, 10 terabytes, 10 años, 1 terabyte, un año. No hay problema. Entonces, eso no implica que tú le vas a decir, oye, yo necesito un servidor de 10 terabytes,
porque primeramente que existen ya servidores de 10 terabytes, pero son carísimos. Tampoco vas a pedir un servidor de 1 terabyte, imposible, te lo van a dar. ¿De acuerdo? También son caros. Bien, porque además 1 terabyte no es lo que necesitas. Y vamos a ver por qué. Mira, pregunta. La pregunta que te hago es, en una empresa del giro comercial, de esta que te estoy mencionando, ¿cuál es el área funcional que genera más data? ¿Finanzas, contabilidad, logística, comercial o ventas? ¿Cuál es el área que genera más data? De hecho, como coinciden todos, ventas. Estamos bien, ventas. Ventas, ¿de acuerdo? Ventas. Mira, en esa área comercial, acá tenemos ventas. Y si vendes mucho, compras mucho, la logística. Y luego vienen los otros. Ventas casi te está generando el 60% de la información, de data, ¿no? Por acá obtendremos un 20% y otros el resto. Pero ventas es donde tenemos que poner el foco, es donde el que te genera más data. Por lo tanto, ya, el 60% de este terabyte por año, o sea, 600 megas, más o menos, gigas, es lo que te genera ventas. Es decir, ojo, por cada año, en un año, ventas te está generando 600 gigabytes. Aprox, ¿no es cierto? Aprox. Estamos. Listo. Ahora, lo que te pregunto es lo siguiente. En la operación, ojo que por ahí yo he recalcado, porque por ahí alguien me ha hecho referencia, pero permíteme. Claro, yo he indicado que la operación hay que conocerla. En la operación, pregunta. Suponte que tú eres el responsable de ventas, ¿no? El gerente comercial de ventas. Pregunta. Tú, o sea, tu gente, la gente con la que tú trabajas en ventas, ¿no? O la cajera, la jefe de ventas, tú eres el gerente. Pregunta, ¿tú consultas la información de los 10 años con frecuencia? ¿O tú con qué espacio de tiempo histórico tú consultas con más frecuencia la información? En el 80% de tus operaciones. La información de hace 10 años consultas con frecuencia, de hace 5 años consultas con frecuencia, de hace un año consultas con frecuencia. Yo consulto con frecuencia de los últimos 6 meses o de los 3 meses son donde se concentran todas las consultas. Pregunta, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el tiempo el periodo de tiempo en el que tú consultas con más frecuencia en cuanto a la antigüedad de la información? ¿La de los últimos 3 meses, el último 6 meses, el último año, los últimos 5 años? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué periodo de tiempo? ¿Los últimos 6 meses? Sí, puede ser los últimos 6 meses. Hay que tener en cuenta, ojo, ya. Entonces, ahí tú tienes que tener en cuenta, a ver, vamos por partes. A ver, 1 terabyte cada año es bastante, ¿eh? 1 terabyte cada año es bastante, un terabyte cada año es una empresa, es una global, ¿eh? Eso no va a poner, es una empresa global, 1 terabyte. Acá vamos a poner algo menos, ¿ya? Vamos a poner acá, un terabyte por año en una empresa es una empresón. Ya vamos a poner algo más, es una global, una empresa global es, ¿ya? Para este tipo comercial, ¿no? Comercial no genera. Vamos a ponerle ahí, vamos a suponer que genera por año, vamos a poner 500 gigas, ¿ya? 500 gigas. 500 gigas, ¿ya? Ya, ahora, con respecto a la información del área de ventas. El área de ventas, mira, cuando tú generas un comprobante, el comprobante tú a lo más, si vas a vender a crédito, lo vendes a lo más a 3 meses. A lo más. Cuando tú haces tus consultas, en el día a día, los de ventas siempre están viendo cómo están los resultados. Yo tengo una meta, tengo que vender 10 millones, ¿cómo vamos a la quincena? ¿Vamos en 5, vamos en 4, vamos en 6? Entonces las consultas frecuentes, el 80% de las consultas
van a ser sobre los últimos, sobre el último, en realidad sobre los últimos 2 meses. ¿Ya? Excepcionalmente, ojo, excepcionalmente, por ejemplo, cuando marketing pide información para ver cómo están las ventas durante los últimos 5 años, esas son las excepciones. Eso no marca el paso. O cuando logística diga, voy a planificar mis ventas para el próximo año, necesito las ventas históricas por categoría de los últimos 5 años para pronosticar ventas. Esas son las excepciones. El 80% de tus consultas el 80% van a estar en el mes, o a los 2 meses, a lo más, excepcionalmente el tercer mes. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo números gruesos, si en un año, es decir, la información que va a consultar con mayor frecuencia va a ser no de 500 gigas, digamos que 500, estamos hablando que por mes, ¿cuánto es? Estamos hablando de 70 gigas, 70 gigas, más o menos, ¿de acuerdo? No, 70 no, 50 gigas. Entonces, o sea, la información que vas a tener en memoria en relación a lo que es la información de ventas, 100 gigas. Mira, de 10 terabytes que va a ser la base de datos, me estoy tirando a 100 gigas de información de ventas. Y eso es el 60%. Entonces yo digo, mira, más o menos 150 gigas de RAM yo puedo trabajar con 150 gigas de RAM. Pero tú tienes un dato de referencia. O sea, ¿a dónde voy? O sea, tú tienes que identificar cuál es aquel volumen de datos que se utiliza con más frecuencia. Y tienes que enfocar el análisis por algún lado, Estamos. Mira, en este tipo de empresa comercial, ese sería el análisis. Grueso, ¿eh? Tenemos que entrar en más detalles. Pero, por ejemplo, te doy otro caso para que te cambie el esquema. Mira, acá en el Perú hay una entidad que se llama Registros Públicos. Esa entidad maneja la información de las propiedades. Seguro que también hay en otros países, tendrán otros nombres, pero ahí es donde uno registra las propiedades. Si yo tengo un departamento, una propiedad inmueble, por ejemplo, si tengo un departamento, un terreno, una casa, yo tengo que registrarlo en registros públicos para poder acreditar mi propiedad, para que me garantice mi propiedad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en ese escenario de propiedades, terrenos, tierras, haciendas, grandes extensiones de terreno, pregunta, la data, o sea, el registros públicos almacena la información de todo el Perú con respecto a propiedades, repito, casas, terrenos, propiedades, fundos, todo. ¿De acuerdo? Pregunta, ahí la información que se maneja, con mayor periodicidad es la de aquellas casas, departamentos de los últimos 10 años, del último año, los últimos 3 meses, o tiene el mismo movimiento una gran propiedad que no se ha movido hace 100 años. Todo tiene movimiento. ¿De acuerdo? Es más, inclusive aquellos terrenos amplios, ¿no? Antiguos, ahora los están comprando ¿para qué? Para crear edificios. ¿De acuerdo? Y un edificio que se ha creado un edificio que antes era una propiedad, un edificio de 20 pisos, se divide en 80 departamentos, se abre aún más. Entonces tienen el mismo movimiento, una propiedad reciente como una propiedad muy antigua. Todo está en movimiento actualmente. Entonces el criterio que hemos utilizado para rubro comercial ya es distinto para este tipo de segmento. Igual, pero la pregunta es la misma. ¿Cuál es aquella data que debe de mantenerse en memoria? ¿Cuánto requiero para mantener aquella data que tiene más uso, se utiliza con más frecuencia? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que yo preguntaba, yo decía, para hacer esto, para hacer este análisis, tienes que conocer el negocio inclusive. Porque si tú solamente te ciñes a bits y bytes, fuiste. La SUNAR, sí, Liliana, la SUNAR. Así es. Fuiste. Entonces, el enfoque es distinto. Pero la pregunta es la misma. ¿Qué volumen de información es la que se utiliza con más frecuencia? La pregunta es esa. La respuesta es la que tú tienes que identificar. ¿Cómo identifico aquella información? Por ejemplo, en el caso de la SUNAR,
En registros públicos, ya, en registros públicos, por ejemplo, ellos identifican cuáles son, en Lima, por ejemplo, cuáles son aquellos distritos de Lima que tienen más tráfico inmobiliario. Y ahí ya maneja la estadística. Y ellos pueden haber identificado que Surco, San Borja y Los Olivos comienzan a aplicar porcentajes. De repente identifican 4 distritos que tienen el 80% de las transacciones inmobiliarias. Eso tiene que estar en memoria. Los otros 12 distritos que estén en disco, no me interesa porque no va a tener impacto en la operación. No tienen mucho tráfico inmobiliario. Entonces, han identificado, de acuerdo a algún criterio de valoración, para poder llevar eso a memoria. ¿Estamos claros? Entonces, los conceptos son distintos. Bien, podríamos seguir hablando de memorias, instancias, pero yo quiero un momento trabajar con máquina, ¿de acuerdo? Miren, la primera pregunta que yo hago acá es la siguiente. ¿Cuál es el tamaño de memoria en este momento asignada a mi servidor? Te comento, en Oracle tenemos un archivito, que es el archivo de configuración, el archivo SP-File. Ya, ahí está configurado todo el servidor Oracle. Y lo bueno del Oracle es que tú puedes configurar todo. Todo es configurable. Nosotros vamos a preguntar hay una vista que apunta a ese archivo. El archivo se llama spfile.ora. Hay una vista para meter, donde le pregunto where name igual a, vamos a poner un like. Ya, vamos a ver. Ya, si no, no vamos a hacer nada. Y acá, memory, minúsculas. Ya. Acá hay dos parámetros que me identifican cuál es el tamaño de memoria asignada a mi servidor. Acá está, mira, está más chiquito. Él me dice, el tamaño de la memoria en este momento asignada es 820 megas. Memory target, memory max target. ¿Ya? Claro, mira, yo te he hablado de SGA y PGA, ¿no? SGA y PGA que hemos estado hablando. Para nada te he hablado del memory target, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? A partir de la versión 11 en Oracle, a partir de la versión 11, él establece un espacio de memoria de arranque y un espacio de memoria máxima. Y dentro de ese espacio de memoria, él automáticamente va a asignarle espacio al SGA y al PGA. Pero él me dice, indícame el espacio de memoria de arranque, y si requiere más por las necesidades del usuario, yo voy a hacer que crezca hasta una memoria máxima, los límites. Entonces vamos a configurar, vamos a asignarle como memoria máxima, ya, memoria mayor, vamos a ponerle de 2 GB, ya, 2 GB, vamos a cambiar, vamos a ver, alter system set, esto se llama, acá vamos a memory max target, acá estamos configurando igual a 2G, ya, scope igual a SP-File. Acá lo que le estoy indicando es, configura la memoria máxima a 2 GB y guárdalo en el SP-File. Vamos a ver. Listo. Para esto requerimos nosotros reiniciar el servidor. Vamos a entrar con el SQL a trabajar con el servidor. Permíteme acá un momento. ¿Ya? Vamos a entrar como DBAs. Ya. Y acá vamos a bajar la instancia. Para bajar la instancia en un servidor Oracle es shutdown inmediato. Vamos a bajar la instancia. Hay que reiniciarlo para que cuando él reinicia, lee nuevamente el archivo de configuración y ahora va a leer pues esos 2 gigas. Vamos a ver. Ya, ahí, acá acabo de bajar el servicio, ahora vamos a arrancar. Estará. Ahí está. La gente sigue llegando. Ahí ahí está levantando y luego vamos a ver el espacio de memoria que le he asignado, ¿ya? Esperamos ahí un momento. Ahí está levantando. Un segundo.
Ya, acá está montando la base de datos. Ya, mira, acá ya te está indicando el SGA, el tamaño de la memoria. Base de datos montada. Y hoy en un momento te debe salir base de datos abierta. Salvo tenga algún problema. Ahí está, listo. Acá está, perdón. Base de datos abierta. Ya se abrió la base de datos. Vamos a reconectarme porque como ha cerrado la base de datos, lo sacó al TOAD. Y vamos a preguntar ahora qué tamaño de memoria tiene mi servidor. Ya, acá está con 2 gigas. Ya hemos ampliado la memoria. Ya, ahora, en Oracle 11, antes de Oracle 10 hacia atrás, uno tenía que cambiar Cherpool, ¿qué tamaño? DB Buffer Caché, ¿qué tamaño? Redolog, ¿qué tamaño? Ya, antes teníamos que hacer eso. Ahora ya no, ya. Ahora solamente uno le da el límite mínimo y el límite máximo y automáticamente él va a regular de acuerdo a necesidades. Ya, acá está, ahí está, ya se descongeló, ya está bien, está bien. Ya se descongeló, ahí está. A ver, la consulta que había hecho era esta, perdón. La consulta que había hecho era esta. Ya, acá está. Memory Max Target, 2 gigas. 2 gigas. Memory Max Target, 2 gigas. Ya hemos cambiado, estaba en 824. Luego, bueno, lo que decía era, antes yo tenía que indicar Cherpool, qué tamaño, caché, qué tamaño, Redolog Buffer, qué tamaño, antes. ¿Ya? Era un tema, porque uno tenía que ir ahí viendo, monitoreando si es que los tamaños de memoria eran los adecuados. Hay unas consultas que te dicen si está bien, no está bien, vamos viéndolo, ¿no? En cambio ahora uno único le dice memoria de arranque, memoria máxima. Y de acuerdo a necesidad del solito vas comenzando a crecer, haciendo crecer o disminuir automáticamente. Si nosotros, por ejemplo, en este momento yo le digo, oye, quiero saber cuál es el espacio, el espacio de memoria en estas áreas, hay una vista, SGA Info, acá, mira, acá te dice, Cherpool, ¿te acuerdas que hemos visto Cherpool? ¿Cuánto le he dado? 167 megas. Esto está en bytes, megas. Buffer Cache Size, 444 megas. Redolog Buffer, esto acá es 125 megas. ¿De acuerdo? Entonces, acá están las 3 áreas principales, además de otras áreas, pero estas son las principales. Ocupa memoria. Máximo tamaño del SGA, 1.2 gigas. ¿De acuerdo? Espacio libre del SGA, 637 megas. ¿Estamos? Entonces, ahí estamos trabajando con algunas áreas de memoria. Bien, chicos. Yo, la verdad, hubiese deseado ampliar más el tema. Hubiese ampliado más el tema. Y es más, yo siempre he tenido la idea de hacer estas charlas, pero con ustedes, con una máquina instalada ya, para que hagamos un ejercicio real. Pues yo les decía, ya, cambien a 3 gigas, cambien a 5 gigas, bajen el archivo. Entonces, algo mucho más dinámico para que sea, digamos que sea más útil de repente estas charlas. Pero a veces, yo he intentado en algunas ocasiones, ¿no? Inclusive le coloco ahí en la nube, coloco una máquina virtual para que la bajen y puedan ustedes instalar y hacer esto mucho más interactivo, pero a veces no todos lo hacen, pues, y entonces como que la cosa, unos que tengan, otros que no tengan, un poco que no va. Pero bueno, nosotros, ya, nosotros en Talleres Oracle, decía al inicio de clases, ya para cerrar, le pido solamente 3 minutos más. Yo le pido 3 minutos más. Ya voy cerrando ya la charla. Nosotros tenemos 2 objetivos en nuestras charlas. Uno, compartir algo de conocimiento, el expertise en el tema de la base de datos Oracle, para que ustedes conozcan que una base de datos no solamente es la instalación, sino siempre a este nivel corporativo tú tienes que ir monitoreando, ir configurando de manera adecuada el trabajo de una base de datos, ya por un lado, y en la segunda parte lo que queremos es un poco promocionar también nuestros cursos. Nosotros, permítanme un segundo, acá está. Acá está. Listo. Nosotros tenemos, dictamos cursos de Oracle, de acuerdo, Oracle Database, Java Developer e Inteligencia y Negocios. En esta oportunidad, aquí, en horarios, ustedes pueden identificar que hay un curso que estamos programando. Ya la semana pasada hemos empezado con uno de PLSQL Developer, perdón, PLSQL Oracle, y estamos ahora promocionando ese curso, Administración de Base de Datos Oracle.
que empieza el próximo jueves en el horario de martes y jueves de 20 a 22:30, de 8 a 10:30 de la noche. El costo, el curso es de 20 horas. El costo por alumno es de $60. Si son 2 alumnos, 100, y son 3 alumnos, $140. Son 20 horas de clase. Son talleres, netamente talleres que hay que desarrollarlos. No, no es un tema conceptual. Esto, por ejemplo, va de la mano con un taller donde se va a desarrollar cada uno de los temas. ¿Qué es lo que entregamos en nuestros cursos? Nuestros cursos son online, igual que en este momento. La plataforma es la misma. El único detalle es que nosotros coordinamos para que instales o tengas una máquina virtual en tu punto para que puedas también tú practicar. Entonces, tú tienes tu Oracle, yo tengo acá mi Oracle, yo voy desarrollando la clase, dando los tiempos para que podamos efectuar los ejercicios y desarrollando en línea con el profesor al frente y atendiendo en el caso que tú tengas un problema, yo tomo control de tu máquina y puedo apoyarte, desarrollando todos los temas que nosotros vamos a desarrollar en el curso. ¿Qué es lo que incluye un curso de Oracle Data de administración de base de datos? Configuración de la configuración de la memoria, gestión de las áreas físicas, de los table space y data file, las zonas de almacenamiento, la seguridad, creación de usuarios, roles, privilegios y auditoría, seguimiento a los usuarios, configuración de los REDO-log, configuración de los control files, configuración del Oracle Net para acceso a los usuarios, limitaciones en el acceso a los usuarios, el tema del Fast Recovery Area, todo lo que es el área de los logs de la zona de recuperación, el tema de backups y recoveries. Vamos a comenzar a generar backups y recoveries utilizando una herramienta del Oracle que se llama Recovery Manager, entre otros temas. Entonces, todos esos puntos son los que desarrollamos durante 20 horas. Si estás fuera del Perú, el tema de pagos. Si estás en el Perú, puedes efectuar el pago en una de tenemos cuentas en Interbank, ¿de acuerdo? Si estás fuera del Perú o en el Perú, puedes efectuar el pago directamente a Visa. Nosotros tenemos acá en nuestra página, en el link de pagos, estos links, ¿de acuerdo? Te permiten acceder a Visa, ¿de acuerdo? Para que puedas efectuar el pago directamente. ¿Estamos? Y si no tienes una tarjeta, ojo, Visa se paga con tarjeta de crédito o débito, como fuese, en el tipo de moneda que tengas, no interesa. Si tú estás en moneda boliviana, pagas en dólares y te va a hacer la conversión y hace el descuento. Y ahí pagas tú en las cuotas que quieras. Y si no, hay algunas personas que no confían un poco en la parte, los que están fuera del Perú, sobre todo, no confían en la parte de mecanismo de pago vía web, pueden hacer su giro a través de Western Union. Nosotros te enviamos, pide el datos nuestro dato de contacto, ojo, nuestro dato de contacto es comercial@talleresoracle.com. A través de ellos puedes tú efectuar el depósito. Solamente Interbank. Hay un curso de backup, netamente backup y recovery, que se va a dictar un domingo, pero de acá a 3 semanas todavía. ¿Qué es lo que te entregamos en el curso? Te entregamos separata, todas las clases son grabadas y los videos son colgados en la nube para efectos de repaso. O si no asististe a una clase, ves el video y efectúas la entrega del trabajo. Te entregamos, decíamos, separatas, los videos de cada clase, las guías de clase, los talleres, las PPTs y un certificado por haber aprobado el curso. De acuerdo, certificado por haber aprobado el curso. Los certificados a nivel de fuera del Perú son digitales, en el Perú son digitales inicialmente y físicos, pero tú sabes, el costo del curso es bastante módico, $60. Es un curso de Excel, es un curso de PowerPoint. Nosotros estamos en un curso de Excel, estamos en un curso de Oracle. Entonces, en el caso del Perú, si quieren, el físico ya corre por cuenta, el costo por cuenta del solicitante. Nosotros enviamos digital. O sea, un poco aclarando todo, ¿no? Siempre las cosas tienen que estar claras. Lo único que te pido, por favor, es, te estoy enviando la información en este momento te estoy enviando la información en un brochure. Si fueses tan amable, me esperas para que lo leas.
Administración de base de datos, ahí está. Ahí te estoy enviando el brochure de administración de base de datos. Ahí tienes todos los datos. El mail de contacto, por favor, es este. Estamos empezando el próximo jueves. Estamos empezando el próximo jueves. Estamos empezando el próximo jueves en el horario de 8 de la noche a 10:30. Horario Perú es igual horario Perú, Ecuador, Colombia, México. Horario Bolivia es una hora más. Por ejemplo, en estos momentos son las 9:47 en Perú. En este momento son 9:47 en Perú, para que ustedes tengan como referencia. En Bolivia son las 10:47. ¿De acuerdo? Flores, ahí te estoy enviando el temario. Ya te he enviado el temario, ahí está. Te envío de una vez, ahí está. Ahí te estoy enviando, recógelo, estoy enviando por chat todo el temario. Ahí está el temario y todas las condiciones. Todo el temario y todas las condiciones. Bien, chicos, yo les agradezco mucho por su asistencia, y estamos el próximo lunes, los invito. No es necesario que se matriculen, que se inscriban, ya con esto están inscritos. Les invito al seminario de Backup y Recovery que se va a desarrollar el día lunes a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? El video grabado voy a pasar el link. Sí, pasé el link. A todos los que han participado les voy a pasar el link. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Los invito nuevamente el día lunes a las 8 de la noche. Vamos a hacer Backup y Recovery. Vamos a ver cómo se desarrolla un backup, pero qué es lo previo que hay que hacer para generar un backup. ¿De acuerdo? Listo. Quedamos. Nos vemos el día lunes a las 8 de la noche en punto. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos para los chicos de Colombia, de México, de Bolivia, de Ecuador y a todos nuestros coterráneos del Perú. Y hay que hacer fuerza para el día viernes. Saludos, saludos Nicolás, un gusto. Chimbote, nos vemos. Vamos al Mundial, de todas maneras. Arriba Perú, así es Liliana. Madre de Dios, uy, qué bien. Nunca Ayacucho, ¿cómo están? Trujillo, muy bien. Huancayo, Piura, qué bien. De Ica, mi familia es de Chincha, Francisco, Lébano. Yo soy Mejía. Mejía Ábalos, tú sabes que esos apellidos son de allá, Francisco, Huancavelica. Chiclayo, muy bien. Vamos para Chincha. Mi familia es de Chincha. Solange, tú estás en... Solange, ¿tú eres Solange de Bolivia? ¿Mi amigo Solange de Bolivia? Ah, muy bien, Solange, un abrazo para ti. Cuídate. Alex, saludos de Medellín. Saludos de Medellín. Saludos, Solange, un abrazo. Del Callao, del buen ceviche. Administrator. Cuídense. De Catacaos. Ajá, muy bien. No hay problema, Manuel, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, Manuel TG, sí se puede. Richard, Bolivia, nos vemos. Para diciembre, creo, Flores, eso, ¿ah? Para diciembre. El último respiro de Talleres Oracle en diciembre. El último lanzamiento, sí. Juan, mañana no hay qué cosa. Juan, mañana no hay qué cosa, Juan. Sí, sí hay, todo normal, mañana jueves, normal. Desde Cuenca, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Infor Soluciones. Cuídense, chicos, cuídense. A estudiar. Desde... Saludos. Saludos a todos. Qué gusto que hayan estado ahí. Había una muy buena afluencia hoy día. Una muy buena afluencia. Una muy buena afluencia había hoy día. Muchas gracias a todos. Isabel, nos vemos. Cuídense. Nos vemos en Rusia. Claro que sí. Por descontado.
Si nos vamos al Mundial, vamos a tener una oferta especial en Talleres Oracle, por el Mundial. Cuídense. Nos vemos, Lenín, cuídate. También puede ser. Listo. Quedamos, chicos. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Alain Mejía. Alain Mejía, ¿verdad que Alain Mejía? Alain Mejía. Mi nombre, Alain Mejía. Alain Mejía, Floren. Colocas Talleres Oracle, ahí están todos los videos que hemos desarrollado. Cuídense, chicos. Nos vemos. Ahora sí, me despido de ustedes. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día lunes si que Dios quiere. Cuídense. Nos vemos, Floren. Cuídate. ¿De dónde, Floren? ¿De dónde te comunicas tú, Floren? Ah, de Lima. Listo. Ya estamos. Ah, ¿me has pedido mi móvil? A ver, te paso, ¿ya? Te paso. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás, Floren? Acá está. A ver. Ahí te estoy pasando. ¿Lo tienes? Listo. Sí, sí, sí. Dentro de 10 minutos que termine esto y ya ahí nos conectamos. No hay problema. No hay problema. 10 minutos, no te preocupes. Bien, chicos, quedamos ahí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar el aula. Cuídense.